que me pregunta por fibras para bajar de peso, ¿no? Que no solo por tomar una fibra, pero hay fibras mágicas que les dan diarrea y nada más genera problemas de mala absorción y por eso bajan de peso. Hay situaciones en las que se compran suplementos de fibra sin saber que son fibras que absorben mucha agua y eso puede generar un bloqueo intestinal y más que ayudarles a corregir un estreñimiento o una mala digestión, complica el problema porque no toman agua. Y que al comprar suplementos, por ejemplo, es frecuente que venden fibras para bajar de peso, pero que en realidad tienen ingredientes como ginseng, que irrita mucho y te da diarrea. Entonces, ese no es el objetivo por el cual buscar una fibra. En el tema de estreñimiento, pues tiene que ver de repente también con tratamientos que se mandan, como senócidos o unas fibras, pero también tiene su truco de cómo te las tomas, la cantidad de agua para que funcionen y se corrija el problema. Entonces, básicamente es hábitos. Hola, bienvenidos. Soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy te voy a explicar por qué, si tienes diabetes, problemas de glucosa, resistencia a la insulina, hígado graso, cualquier situación relacionada a la glucosa, es indispensable que consumas suficientes cantidades de fibra. Te voy a explicar qué tipos de fibras hay, en qué alimentos los encuentras y cuáles son los beneficios que tiene el que lo consumas todos los días. Bienvenidos. Seguramente en tus tratamientos, tanto médicos como de nutrición, te hemos recomendado el consumo de fibra. Te voy a explicar por qué es tan importante, especialmente en la cuestión de regulación de glucosa. Si te acuerdas, hemos platicado sobre diferentes temas en relación a los carbohidratos y hablando de carbohidratos, la velocidad en la que ingresan a tu sistema, es decir, que ingresan los niveles o que se elevan los niveles de azúcar en sangre, es muy importante que estés controlándolos y que aprendas cuáles son. Y aquí es un punto clave la fibra, porque mientras más fibra consumas en tus alimentos, es decir, si tienes diferentes opciones de alimentos y está la versión integral, va a ser siempre una mejor opción porque esa fibra va a ayudar a que tu cuerpo se tarde más tiempo en ir rompiendo las estructuras, en irlo desdoblando y entonces que entre más despacio esas moléculas de azúcar en sangre. Esto tendrá un efecto muy positivo no solo en las personas que necesitan cuidar sus niveles de glucosa, sino también quien está cuidando su peso. Recuerden que el exceso de carbohidratos en sangre, si no se utilizan, también va de la mano con la elevación de triglicéridos, así que si tienes alguna de estas situaciones, es mucho mejor que hagas elecciones de alimentos integrales o ricos en fibra. Pero ojo, porque hay diferentes tipos de integrales que te voy a explicar más adelante. Entonces, independientemente de la velocidad en la que influye la cantidad de fibra de tus alimentos y durante el día en tus niveles de azúcar, también uno de los beneficios importantes de consumir más fibra es que te sientes lleno por más tiempo. Esto quiere decir que con menos alimento te sientes más satisfecho, evitas de repente esas bajadas también de azúcares o que de repente puedas estar buscando qué comer o qué estar picando porque te da hambre muy rápido. Entonces, el elegir más fibra, opciones con más fibra, nos va a dar un punto muy importante en este sentido. De hecho, también el consumo frecuente de fibra nos va a ayudar a mantener una excelente digestión. Esto para personas que de repente es muy frecuente que tienen estreñimiento. Y a veces por algunos medicamentos es frecuente que se genere como efecto secundario esta situación. Así que el aumento en tu dieta va a mejorar y a prevenir complicaciones de este tipo porque vamos a hablar más adelante de ese tema precisamente de estreñimiento, que si no se cuida a tiempo puede tener diferentes complicaciones y es muy fácil corregirlo. Te voy a ir explicando. Entonces es importante que tú sepas que hay dos tipos de fibra. Una que se llama soluble porque es soluble en agua y esto quiere decir que cuando está en contacto con el agua tiene la capacidad de absorber, es higroscópica. Entonces, cuando tú consumes estas fibras solubles junto con el agua, se va a generar un gel. Y a estos se les llaman como pectinas, mucílagos, gomas. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, alguna mermelada de fruta natural o pones a servir algunas frutas, seguramente te has dado cuenta que queda como un espesito, como un gelecito. Esas son fibras. Lo mismo pasa con la avena. Cuando la pueden remojar, si pasa varias horas, pues se genera un gel o la linaza. Bueno, este tipo de fibra es una fibra soluble y esa fibra también se va a producir en tu intestino, es decir, que no es necesario ni es obligatorio que tengas que poner a hidratar estas fibras desde antes porque ese mismo efecto se va a generar adentro de tu cuerpo. Y el objetivo de esta fibra es ayudar a que
las heces puedan transitar fácilmente por tu intestino y no te cueste trabajo ir al baño. Y este tipo de fibras también una gran ventaja que tienen es que van a atrapar moléculas de grasa y entre ellas las de colesterol. Una de las más famosas que tiene este efecto es, por ejemplo, la fibra de la avena. Por eso está esta idea de que consume fibra o la recomendación, ¿no? Colesterol alto, fibra. Y sí, efectivamente atrapa esas moléculas de colesterol, evitando que se absorban tan rápido y en muchos casos, pues en ese tránsito lo defecas, no se absorbe en su totalidad y permite que el colesterol que está alto en sangre, tu cuerpo lo vaya utilizando para lo que lo necesite y se vayan regulando más rápido los niveles. Pero ojo, recuerda que la avena es un hidrato de carbono. Entonces, para las personas que para todo están tomando agüita de avena y poniéndole avena a todo, hay que considerar que son porciones de hidrato de carbono que van a ingresar como glucosa en sangre de cualquier forma y que entonces, si no hay un cuidado en esos consumos, los triglicéridos se pueden estar elevando o los niveles de glucosa. Entonces, por eso siempre es todo en equilibrio y de acuerdo a tus requerimientos. Bueno, dentro de estas fibras no solo es la avena, la linaza, también las frutas, por ejemplo, la zarzamora, la piña, el nopal tiene de esta fibra soluble, pero también de otra que se llama insoluble. Entonces, las fibras insolubles son insolubles en agua. No van a formar este gel, pero una de sus funciones es darle volumen a las heces. Entonces permite que la comida pase más rápido y le da más volumen para que cuando vayas al baño tenga una mejor consistencia y por así decirlo textura en tus heces. Entonces, este tipo de fibras se encuentran en los cereales integrales, por ejemplo, el salvado, el famoso salvado, y que hablando de suplementaciones de fibra, pues esta es una de las más comunes que se tiende a recomendar. Pero hay que tener cuidado porque el exceso de consumo de estas fibras insolubles, que va, por ejemplo, de los integrales, todos los cereales en sí tienen una cascarilla y de ahí se obtienen estas fibras, por eso una de ellas es el salvado de trigo, ¿ok? Pero el exceso en consumo de este tipo de fibras también puede generar un poco de más gases y flatulencias. Así que por eso es importante este equilibrio. Ahora, normalmente las cáscaras de algunas frutas, verduras tienen fibra insoluble, pero la pulpa de la fruta tiene fibra soluble. En general, las frutas, las verduras, las leguminosas, o sea, frijoles, habas, lentejas y semillas son las principales fuentes de fibra. Así que un consumo adecuado, equilibrado entre los diferentes grupos de alimentos te aporta de los diferentes tipos de fibra y esto va a ayudar a que tu intestino se mantenga saludable, porque recuerda, como ya lo hemos platicado en el tema de intestino, tu segundo cerebro, la importancia de mantener la salud intestinal, no nada más en cuestión digestiva, sino de emociones, de energía y de muchas otras cosas más. Ten mucho cuidado cuando te recomiendan alguna fibra, porque es común que escuchamos por ahí las recomendaciones de la fibra maravillosa para bajar de peso. Muchas veces puede ser una mezcla de fibras solubles e insolubles, casi siempre son insolubles como algún salvado, pero vienen mezcladas, por ejemplo, con fibras de nopal o fibras de piña o de linaza, que esas están bien. Pero muchas veces como ingredientes escondidos vienen otras plantas como la hoja zen u otras que lo que hacen es generar una irritación a nivel intestinal y te da diarrea. Entonces hay personas que creen que porque están con diarrea todo el tiempo bajan de peso. Efectivamente puede ser que el peso baje por una deshidratación, por un proceso de malabsorción de alimentos, pero no por eso significa que sea un proceso saludable. Y el problema de esto es que el intestino se vuelve flojo y entonces va a estar dependiendo de ese estímulo para estimular esa peristalsis, que es el movimiento de tu intestino. Y esas son las principales causas de un estreñimiento crónico que vamos a ver más adelante. Así que pon mucha atención en esto. Y una de las recomendaciones iniciales o más importantes es que todos necesitamos cubrir al menos entre 20 gramos de fibra al día, mujeres, 30 hombres. Esto se cubre muy bien si tú cubrieras o consumieras al menos 3 porciones de fruta y otras 3 o 4 de verduras al día. Como siempre te lo he dicho, mientras más variedad es mucho mejor porque así vas a obtener de diferentes fibras. Ojo, no todas tienen las mismas cantidades, pero de acuerdo a tus necesidades y ya si tienes otras restricciones de acuerdo a tus laboratorios, pues habrá algunas que evitamos, otras que dejamos, pero siempre mientras tú tengas una adecuada variedad en tu alimentación, vas a asegurar un buen consumo de fibra, que tus niveles de glucosa se mantengan mejor, que tu colesterol se mantenga mejor, tu nivel de saciedad también esté mucho más en equilibrio y así puedas llevar mucho mejor tus objetivos y tu plan. Espero que esta información te sirva y cualquier duda que tengas, estoy para servirte. Específicamente enfocado a la diabetes, normalmente una persona que tiene problemas de glucosa
es muy común que también tenga problemas de triglicéridos y de colesterol elevados, que coman más de lo que necesita. Entonces, aquí el punto muy importante de la fibra es que cuando consumes una suficiente cantidad de fibra o cosas más integrales, mientras más fibra, si estamos hablando de un hidrato de carbono, entra más despacio, porque se va a tardar más tiempo en absorberse. Ahora, mientras más fibra, las fibras solubles que generan un gel por el agua que están absorbiendo, atrapa más rápido las moléculas de colesterol. Por eso, uno de esos, o de los más comunes, es la famosa avena, ¿sí? La fibra que se produce a través de la avena atrapa las moléculas de colesterol que estás consumiendo en tu dieta, evitando que se absorban tan rápido, o en mucho caso, tampoco que se absorba todo lo que estás comiendo, y tu cuerpo utiliza el colesterol que está alto en sangre. No es en sí que por comer avena baje el colesterol. Y eso es bien importante entenderlo porque hay gente que tiene la creencia que entonces a la avena colesterol y están, come avena y agua de avena y todo con avena, sin considerar que es un hidrato de carbono y que eso va a hacer que se suba la glucosa y los triglicéridos. Pero la fibra tal cual de la avena, esa es la cuestión positiva y si la van a comer, pues usarla como una porción de carbohidrato.